Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas toca cerrar un primer ciclo de este podcast que llevamos hasta esta fecha en 34 episodios de que arrancamos hace un poco más de 6 meses. Y este 2024 nos dejó grandes aprendizajes. Por un lado, el lanzamiento esperado por el equipo, por mucha gente con la que hemos conversado sobre este proyecto, que es el libro de Cavernícolas, No me digas cómo ser papá, yo la cago solito, que fue el detonador de este proyecto llamado Cavernícolas. Y en 2024 tenemos grandes aprendizajes. Yo quiero compartir en este episodio el por qué lo hicimos, para qué lo hicimos y dónde estamos hoy. Visualizando el futuro de este proyecto. Y yo les quiero compartir, cavernícolas, que este podcast lo pensé de una manera distinta, pero la retroalimentación, las conversaciones me han hecho otro, a nivel personal y además también en la forma en la que yo he venido paternando y aprendiendo y afinando el modelo de paternaje que ejerzo. Cuando arrancamos, yo lo que pensaba que este podcast iba a ser un camino para ir formando, sobre todo, la manera en cómo yo iba a paternar y cómo iba dialogando el paternaje con otros hombres, que eran muy pocos los diálogos que tenía. Y afortunadamente se fueron ampliando los diálogos y fueron llegando invitados, fueron mandándonos mensajes para proponernos historias, para proponernos otros personajes, otras figuras para estar en esos micrófonos, y creció tanto el podcast que hoy tenemos una gran diversidad de historias, una gran diversidad de invitados, y eso se convirtió ya en un gran propósito como equipo que está detrás de Cavernícolas, pero también como un propósito de vida a nivel personal, que es ayudar que en este planeta, que en este entorno, en este contexto en el que hoy vivimos, podamos ayudar y contribuir a que los hombres paternemos de una manera distinta, a paternar con reflexión, no solamente con lo que nos dijeron, porque algo que hemos aprendido es que nadie ha tomado un taller, pocos les han dicho cómo paternar, y como algún invitado lo dijo en algún momento, se paterna de oído, como los músicos de jazz, improvisando paso a paso. Y esto que me ha dejado a mí es, en realidad, grandes aprendizajes, mucha más sensibilidad para relacionarme con mi hijo, con los niños, los amigos de mi hijo, con los otros críos y crías con las que convivo, y también con mi pareja. La verdad que esto ha transformado, has traspasado las fronteras de hablar solamente de la paternidad. En realidad, creo que esto me ha dejado mucho más a mí. De manera personal lo puedo agradecer a todos los invitados y también a las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos 6 meses, un poco más de 6 meses en nuestras redes sociales, cosa que agradecemos infinitamente el equipo de Cavernícolas. Este episodio va para conversar un poco sobre los aprendizajes que nos ha dejado esta primer gran temporada de Cavernícolas en 2024. Y así arrancamos con este episodio, mis queridos cavernícolas, y también las no cavernícolas que nos escuchan y que nos han acompañado por este proceso. Gracias, muchas gracias. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Este podcast nos ha permitido voltear a ver a los cavernícolas que han estado como invitados, pero también estoy seguro que, como me pasó a mí, cuando me di cuenta que era necesario este proyecto, era hacer una pausa, respirar y entender que era necesario también voltear a verme. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué se siente ser papá? ¿Qué dudas tengo? ¿Con qué dudas estuve navegando este sinuoso, cansado y bello arte de la paternidad? Y una de las cosas que decidí y que fui decidiendo también el equipo era poder traer grandes y nuevas historias de paternidad. Y algo que aprendimos es que en realidad la paternidad en este entorno que hemos estado entrevistando a nuestros invitados es de diversidad. Diversidad
por el tipo de paternidad, diversidad por el número de hijos, diversidad por la edad de hijos, diversidad por el oficio, la profesión de cada cavernícola invitado y diversidad en la forma en cómo nos estamos autopercibiendo y quiénes éramos cada uno de los invitados antes de llegar a estos micrófonos, y estoy seguro que también ustedes antes de escuchar cada uno de los episodios. Por eso creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos hoy es y ha sido entender que la paternidad es una gran diversidad y que nadie tiene una verdad, que todos podemos ir construyendo en esto que hemos hecho desde hace tiempo, de atraerlos a ustedes como invitados a la fogata, pero también con cada historia estoy seguro que ustedes y nosotros encendimos la chispa de la curiosidad en la diversidad de las formas distintas de paternar. Uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo de esta primera serie es entender cómo los hombres, el mundo masculino, cambió la historia, cambió la forma de traer a los hijos, a las nuevas generaciones, a este mundo. Como previo al renacentismo, las mujeres traían a los críos de este mundo de manera vertical. Y de repente, la historia de la modernidad de la humanidad, escrita por los hombres, que es una gran deuda que hoy reconozco, que hoy descubrí en la investigación que hicimos previa a uno de los capítulos, cuando hablamos con Sandra Arellano Ladula, era cómo es que con la llegada de la modernidad en el sistema de salud del mundo, cambiamos los hospitales, pusimos hospitales, cambiamos de manera horizontal la forma de atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz, a punto de procrear, a punto de nacer sus críos, sus crías, sus intrusos, sus intrusas. Y lo que dijeron los hombres en ese momento fue que ya no paren de manera vertical, sino de forma horizontal. Vaya deuda histórica que tenemos los hombres con el mundo femenino. Y aquí lo descubrimos, aquí lo aprendí yo, estudiando, investigando. Mi equipo me ayudó a investigar sobre ese dato. ¿Cómo es posible que tanto tiempo sigamos viviendo y que hoy todavía algunos hospitales no permitan la presencia de acompañamiento para el momento del parto? Y que el parto en México es el lugar número 3, como país es el lugar número 3 en parto por cesárea. Le estamos quitando a lo más natural, lo natural. Estamos llevando a nuestros críos, a nuestras crías a nacer a un hospital mediante cesárea. El tercer lugar en México. Vaya cosa, a mí me sucumbió, me movió, me siento incómodo cuando pienso que como especie humana y como género, como hombre, como masculino, pertenezco a los que le cambiaron la historia de la humanidad. Que las mujeres es natural, imagínenlo, natural, incluso hasta por la propia inercia, por algo tan natural, tan básico, parir sentadas, acostadas, de pie, por la propia gravedad, y los hombres dijimos no, en una mesa, porque quiero verlo, en una mesa de manera horizontal, porque mi columna vertebral se cansa. Dios mío. Qué cosa nos tocó vivir. Pero eso aprendimos hoy, en este capítulo. Nos cuesta mucho trabajo como sociedad realmente entender que venimos de una forma de atención obstétrica patriarcal. O sea, claro. Te digo, no me voy a meter en un rollo así súper feminista, pero es una realidad que las mujeres no podían estudiar medicina. O sea, no nada más es el hecho de que algunas dicen, es que yo tengo ginecóloga. Y en vez de ginecólogo, pero no se trata de que tu doctor sea mujer. Ella aprendió de hombres, de un sistema que viene hecho por hombres. Claro. Donde, como bien lo dices, o sea, en algún momento de la historia, pues a alguien se le ocurrió, bueno, dicen que fue un rey, al cual se le ocurrió en Francia, primero antes de entrar a los hospitales, decir, quiero ver parir a la reina, o sea, a mi mujer, y quiero ver todos sus partos, ¿no? Entonces, me parece que era Luis XIV en Francia. Entonces, acuesta a la reina y, bueno, las parteras están como al lado y él le ponen una silla enfrente para que él sea el primero que ve
los partos, y así tuvo muchos hijos viendo cómo nacían. Luego, obviamente, Francia imponía modas, luego viene lo que dices de llevarlo a los hospitales, y entonces empieza a complicar el parto, y entonces empieza a instrumentar con forceps, con empujones, con muchas maneras para hacer que la mujer pariera, y quien tenía que estar cómodo era el médico. Una posición acostada para parir es totalmente incómoda. Claro. ¿No? Sin duda, otro de los grandes aprendizajes que me llevo es el momento del parto, si tuviera que regresar el tiempo, pero seguramente le puede hacer sentido para los cavernícolas que están en vías de la llegada de sus intrusos y sus intrusos. Porque hablaba Sandra Arellano también sobre la importancia de empatizar con la pareja, entender los momentos, la bioquímica de la pareja en ese momento. Y cuando llega el parto, el momento del parto, y viene la cuarentena, muchos de nosotros cavernícolas le exigimos a la pareja regresar a ser la pareja que fue antes de que se convirtiera en mamá, recordando que ellas son mujeres, paren y se convierten en mujeres y además madres, y les cambia la vida. A nosotros no. Y uno de los grandes aprendizajes fue cómo empatizar, cómo ser amorosos, cómo acompañar a la pareja en un momento que incluso puede ser tan delicado que llegan a entrar en esto que se le llama y que poco se le reconoce como la depresión posparto. Si no hay esta relación con la pareja, si no hay ese entendimiento, la casa, el hogar, la pareja lo calla y nada más se ve detrás de este momento, padecimiento, pues que hubiera mal humor, que hay mal entendimiento entre la pareja. Y no lo platicamos, no lo conversamos, no lo detectamos. Y una de las grandes contribuciones que nos deja ahí Sandra, y que también lo tocamos en el libro de Cavernícolas, es: está atento, platica, convérsalo y sé muy empático en esos momentos del parto y del posparto. ¿Cómo acompañar mejor a los hombres a que ellos acompañen mejor a sus parejas y al nacimiento de sus críos? Bueno, pues algo que siempre les digo a las parejas que llegan es: la mujer más saludable es una mujer embarazada. Porque así haya sido por reproducción asistida, porque muchas veces dicen, bueno, pero yo fui a un proceso in vitro, a una inseminación, pero así haya sido de esta manera, para que una mujer esté gestando es porque su cuerpo ya dijo el sí. O sea, ya hubo un análisis de este agente externo o este tercero desconocido, y el cuerpo ya de alguna manera analizó y dijo, bueno, es apto para la vida, lo puedo alojar, lo puedo proteger. Y entonces las hormonas de la mujer están justamente diseñadas para eso, ¿no? Empieza a aumentar una hormona que se llama progesterona, que es la hormona de protección. Y entonces viene este velo de ilusión, le llamo yo, porque las mujeres embarazadas realmente no pueden estar pensando en el posparto, en lo que va a pasar después, en si se va a mover la dinámica de la pareja. Están como en una onda de solo quiero conocer a mi bebé y como derritiendo miel. Exacto. Y la pareja igual, ¿no? Yo siempre les digo, es que tu pareja te ve hermosa, aunque obviamente tú veas en el espejo cambios que quizá no te están gustando, porque no es rosa el embarazo, obviamente, y hay muchas, muchos achaques y también tu cabeza te empieza a dar ideas que a lo mejor te están ahí jugando en contra, pero pues es un momento bonito, ¿no? Ya hablaremos un poquito, si nos da chance, del posparto, que ahí sí agárrate, que Dios nos agarre confesados, ¿no? En el posparto, porque también es un tema muy hormonal. Y justamente hay muchos estudios que hablan que el tipo de parto o la experiencia del parto va a impactar directamente en la mujer. Y algo súper importante, si tú desde el embarazo empiezas a tratar a tu mujer, o ella misma se trata a sí misma o se ve a sí misma enferma, y que todo mundo tiene que resolver, entonces en el posparto es igual. O sea, no puedo hacerme cargo de este bebé. No se activa este como instinto maternal, ¿no? De esta mamífera, loba, leona, que puede amamantar, que puede defender, que es la madre. Entonces, normalmente... Más allá de solo la sobrevivencia. Sí, normalmente es que el ginecólogo, no, ahora pasa al pediatra. Es que el pediatra me dijo que no lo cargue, que no le alimente, que no le que no le dé. O sea, empiezan un rollo que es un camino con muchas espinas, ¿no? Entonces, desde el embarazo, como dices, este acompañamiento del hombre o de la pareja es fundamental para que obviamente la mujer pueda tener una experiencia donde ella sea la protagonista. Obviamente el consejo es prepárate. Sí, yo creo que el 90% de las parejas que toman mi curso
El hombre, cuando vemos el cierre, oye, ¿cómo te sentías al llegar y cómo te sientes ahora? Claro. El 90% dice, yo no quería venir, sí. Yo pensaba que era una pérdida de tiempo, y ahora sí, el 100% dice, pues estoy feliz, me siento empoderado, me siento con confianza, siento que puedo acompañarla, ¿no? Sí. No es tanto un tema intelectual. Sí. Obviamente, sí hay recomendaciones científicas, lo que les digo, ¿no? Ya está en la guía clínica del parto. Cuando yo les hablo de esta verticalidad para parir, del uso de medicamentos, los que se recomiendan, los que puedes esperar un poquito más, no es satanizar ni la cesárea ni la epidural, porque de repente también piensan, es que voy a ir a un curso nada más a que me digan que tengo que parir en cuclillas y sin ningún medicamento, y los cursos son hippies. O sea, todo tiene un montón de evidencia científica de por qué es mejor para un bebé y para una mujer intentar un parto vaginal, intentarlo, no siempre va a pasar, claro. Porque obviamente las hormonas que está segregando en un trabajo de parto ayudan a reducir el riesgo de depresión. Y siempre son los hombres los que quedan más contentos. Igual en el acompañamiento al parto, las dulas no le quitamos el rol a la pareja. O sea, sí hay cavernícolas que me dicen, no, es que pues ¿para qué quiero que vayas tú si voy a ir yo, no? Y yo le voy a ayudar. Pues sí, cuate, pero tú nunca has visto partos. Sí. Y a lo mejor vas a estar en una esquina pálido. Sí. No, bueno, no les digo así, pero sí, obviamente, cuando voy con una pareja, después del parto me dicen, oye, no sé qué hubiera hecho si no venías. Y no porque yo meta incluso las manos, porque se sienten seguros de poder acercarse y de hacer esta cara de voy bien, le aprieto aquí, le hago acá, o sea, todo es ellos, pero con este acompañamiento que es constante, porque deben de saber que en un parto tu médico no está ahí todo el tiempo. O sea, si estás en un trabajo de parto, se va a ir y va a estar regresando de manera intermitente a ver que todo vaya bien. Pero si en algún punto tú sientes que ya pasó mucho tiempo, que hay mucho dolor, no sabes qué hacer si la ves sufrir, ¿no? Entre comillas, porque no estamos acostumbrados a lidiar con las emociones del otro. Y el hombre tiene algo en esta practicidad que también tiene mucho que ver con la crianza mexicana, que es no sufras. O sea, si te duele, ya mejor cesárea, o ya mejor que te abran, ya, sí, lo que sea. Igual en la lactancia, ¿no? Le está doliendo a la mujer, no sabe qué hacer, y él, no, pues ya dale fórmula. Y entonces vienen estas peleas porque ella quiere amamantar y no se siente apoyada. Porque no podemos lidiar, y luego pasamos a los hijos. Ellos tienen, pues, temas durante la vida y no queremos que sufran. O sea, tenemos ahí un rollo muy arraigado con que nadie debe de sufrir. Sí. ¿No? Porque no nos enseñaron a lidiar con voy a acompañar tu proceso, que es un proceso de transformación, aunque sea una cesárea, implica dolor, no precisamente físico, y puedo estar aquí para ti. O sea, sí está bien, llora, sí, y dejarnos de tratar un poco como exageradas, como locas, porque a veces te dicen, pero tu bebé está sano. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa si fue cesárea, o qué importa si usaste epidural y no la querías usar? Si tu bebé está sano, mira. Entonces la mujer tiene que aparentar que está feliz. Y bueno, ahí hay una depresión disfrazada y todo un rollo, ¿no? Pero bueno, principalmente eso, que se tomen un curso. Yo creo que, pues no sé si cualquier curso, no voy a decir cualquier curso, al menos el que yo doy, está enfocado en involucrar a la pareja, ¿no? Que se sienta parte y que tenga estas herramientas que pueda conectar con esta parte emocional. Todos tenemos una energía, todos, hombres y mujeres, que sí nos puede suavizar un poquito. Y sí necesitamos la energía del hombre, que es práctica, que va a hacer, que toma acciones, obviamente, gracias a Dios existen los hombres, pero necesitamos que puedan ser empáticos, ¿no? Como recordarán, cavernícolas, también tuvimos invitados a 2 papás primerizos que todavía no eran papás. Es decir, que estaban a punto de llegar al momento de la verdad, al momento cero. Y uno de ellos nos decía algo que a mí me hizo mucho sentido. Y él decía que la llegada de su intruso o de su intrusa a la vida no tenía que provocar que se volcara él y su pareja todo hacia él. Al contrario, él sugería, y me hace mucho sentido de verdad, que el que debe de adaptarse a la vida de esa familia es él, el nuevito, la nuevita. El que llega de nuevo a ese entorno familiar es el que tenemos que enseñarle y adaptarlo. Y nosotros
cuidar a la pareja, respetar a la pareja, sus hábitos previos a la pareja, para que no nos perdamos en la llegada de nuestro intruso o nuestra intrusa. En mi caso creo que este consejo nos lo dio mi socia y nos dijo: no descuiden a su pareja, no se descuiden como pareja, tengan muy presente que quien llega al mundo es el bebé, ustedes ya están aquí y él tendrá también que irse integrando y adaptándose a la realidad que le toca, ¿no? Cada bebé es distinto, cada realidad y cada entorno familiar es diferente, entonces no se preocupen tanto por que todo gira alrededor del bebé, ¿no? Porque eso puede que los distraiga de temas tan importantes como su relación de pareja. Creo que para mí ese ha sido como un consejo muy puntual, muy amplio, pero muy certero, creo. Yo miré todo un pasito atrás, ¿no? En la etapa de la preparación. ¿Cómo lo comunicas con la pareja? De cuando sí están listos. Creo que aquí coincidimos que los dos teníamos muy planeado y muy platicado con las parejas. Pero creo que esa parte es muy importante, ¿no? Saber que estás alineado en el mismo canal con tu pareja para emprender esta aventura. Y ya en el proceso, creo que es esto, ¿no? Es poder recibir toda la información, pero platicar de tal forma con tu pareja que la puedas segmentar, de la buena, de la mala y de la que te vas a quedar, ¿no? Porque también mucho ruido puede dificultar las cosas, ¿no? Y puede hacerlas no tan padres. Y ya en la última etapa creo que en la red de apoyo coincido plenamente, ¿no? Creo que apoyarse de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, creo que es importante para entrar al túnel con todo el ánimo que necesitas, ¿no? Es como esta gente que está en las gradas apoyándote. Alentando. Ese sería como mis 3 consejos. Uno de las hipótesis que siempre había manejado cuando estaba escribiendo el libro o daba talleres, y que a lo largo de escuchar también este podcast a diferentes cavernícolas, era ese miedo, ese temor de ser papá por primera vez, papá primerizo. Y después, ¿cómo te sentías, te conectabas con tus hijos o con tus hijas? Y escuchamos diferentes historias. No todo mundo, no todos nos conectamos con nuestros hijos o nuestras hijas en el primer momento, cuando nacemos. Y eso es algo importante, interesante, porque socialmente parecía que es el deber ser de un buen padre. En cuanto conoces a tus hijos o a tus hijas, tenías que enamorarte, llorar, sentir la felicidad. Y hay historias donde confirman que sí se siente, pero también hay historias que nos ha costado tiempo, nos ha llevado tiempo, horas papá, horas crío, horas pañal, horas llanto, para poder conectar con estos momentos de paternidad real y decir: ya me cayó el 20 y sé que sí soy papá. Y cavernícolas, cuando lo hablamos, cuando lo verbalizamos y cuando lo decimos de frente, creo que 3 capítulos al menos, tanto mi cavernícola invitado como yo, nos hemos sentido a gustos, porque es reconocer que en la realidad, no en el deber ser, las cosas se van dando poco a poco y los vamos aprendiendo a lo largo de este ejercicio de la paternidad. Por lo tanto, ahí aprendimos una frase que he repetido muchas veces: la paternidad se aprende poco a poco, porque todos somos papás primerizos, sin importar la edad que tengan tus hijos ni cuántos hijos tenga cada uno de los cavernícolas. Como papá, también el amor hacia los hijos tiene que tener un componente físico, corporal y facial, ¿no? Es decir, no nada más es lingüístico, porque al final se espera el papá como el ejemplo en palabras, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, y eso hace que, digamos, el contacto con los hijos entre como en fases posteriores, ya que están un poco más grandes. Sin embargo, al final, el hecho de darle la mano a un niño, no nada más al cruzar la calle, sino darle la mano constantemente, darle besos, cambiarle el pañal, darle tú su mamila, tú dormirlo en los brazos, no sé, o sea, el bañarte con tus niños, o sea, todo eso
entra en la memoria de los niños de manera muy profunda y también tuya como papá. O sea, son texturas nuevas, como te conoces de manera diferente. La ternura evidentemente es un componente muy esencial y los hijos generan un apego también muy distinto cuando tienen una paternidad de esa manera, porque entonces estás rompiendo un límite desde antes de que empiecen a hablar, que el límite es también me puedes tocar y no es un privilegio, digamos, exclusivo de la madre, ¿no? Que evidentemente al amamantar pues los tiene en brazos, pues yo también te puedo tener en brazos y yo también te puedo dar la mano, yo también te puedo dar besos, también te puedo dar de comer y también te puedo cambiar el pañal. Entonces creo que esa es una cuestión trascendental, que el amor sí viene de las palabras y de la expresión, pero también del cuerpo, los gestos y el uso de los sentidos con tu hijo de alguna manera, ¿no? La paternidad es un acto sorpresivo desde el momento en que descubres que vas a ser papá y hasta la fecha, ¿no? Estas frases tan hechas pero tan realistas de niños chicos, problemas chicos, pues puede tener una discusión, depende de qué tan cerca lo vivas, ¿no? Yo creo que primero que nada decirte que yo he ejercido la paternidad muy de la mano de mi esposa. O sea, sí hemos sido muy cercanos en esa construcción. Yo creo que más que el diseño, sí es un aprendizaje y una reflexión constante. No puedes vivir la paternidad como agarra el coche y piérdete en la carretera. O sea, como que sí tienes que buscar un camino. Otras formas de ver la paternidad y esta manera de aprender poco a poco a paternar es también entender que hay lados B en la paternidad. Hay lados incómodos, hay lados que socialmente no se permite verbalizar porque suenas a mal padre, pero también en la paternidad requiere mucha honestidad, mucha franqueza. Y aquí tuvimos un invitado que lo dijo con claridad. A mí me costó trabajo ser papá, me cuesta trabajo ser papá. Si no hubiera sido papá, no hubiera pasado nada. Y es un tema genuino, honesto, claro. Y seguramente más de uno nos hemos visto en momentos difíciles donde la paternidad nos cuesta trabajo. Y tal vez también, cavernícolas, como yo lo digo en mi libro, cuando me llegó a mí la noticia de que iba a ser papá, fue un balde de agua fría y la super cagué. Lo que dije fue, ¿y qué voy a hacer con mis planes de un viaje a Europa que tenía cerca? Se vale. Y no es que sea un mal padre. Sí me sentí mal en un primer momento, no me lo perdonaron nunca, pero este lado B es hablar con franqueza, con honestidad, es al grano y también reconocer un poco que esto de ser papá no es para todos. Y esto de ser papá no siempre es fácil. Mi propia paternidad ha sido mucho más problemática de al menos las que he visto y he escuchado con los invitados que has tenido, querido Omar. Y sí me gustaría, pues aquí en esta conversación aprovechar para ese, yo le llamaría el lado B de la paternidad. La paternidad como algo que es difícil de cumplir en términos de expectativa social. La parte más fácil, desde mi punto de vista, es la proveeduría, ser un papá proveedor. ¿No? Esa parte, digamos que es la que yo heredé mejor y la que he reproducido mejor. Pero los otros lados de la paternidad a mí se me han complicado muchísimo y han sido retos importantes todos los días. En realidad, lo más difícil de la paternidad no estuvo en mi propia paternidad, sino en mi propia experiencia de la paternidad. Es decir, yo tuve una, digamos, relación con mi padre, que en paz descanse, muy complicada. Incluso aquellos invitados que nos atrevimos a convocar de hombres que dijeron desde hace años, no voy a ser papá. Y fue un gran aprendizaje, porque ahí, por primera vez, cavernícolas, yo tuve una conversación de frente, a los ojos, con otro masculino para preguntarle qué se siente hacerte la vasectomía. Y lo que dijimos nosotros es cortarte los cables, tener una decisión consciente de no ser papá. Y la pregunta que él me hizo fue, ¿dónde está la masculinidad cuando te haces la vasectomía? Y es la primera conversación que he tenido en mi vida con alguien sobre qué pasa cuando te cortas los cables, cuando tienes vasectomía. Y él decía, pues, de manera muy interesante, pues mira,
aprendí a descubrir mi sexualidad de una manera mucho más amplia, a ser más divertida. Y por el otro lado, también me cuestionaba si yo lo había pensado. Y yo lo he pensado y lo he postergado. Pero es algo que me dejó inserto para ver por qué está postergado, cuándo voy a acercarme al proceso de la vasectomía. Y me ayudó, la verdad es que me ayuda a tener la reflexión mucho más cerca, más al rojo vivo y replantear como algo que puede ser también positivo para mi vida. Digo, venía platicándolo con en ese momento mi esposa y le dije, nada más, ten muy claro, porque esto es muy en serio, esto es muy serio, el día que me digas, decido que no vamos a tener hijos, en ese momento hago la cita con el urólogo y voy, en ese momento, yo ya lo tenía muy claro, ella todavía lo venía dudando, muchos aspectos, tal. Y entonces, el día que me dijo, órale, va, llamada telefónica, a los 3 días estaba yo en el quirófano, que además me fue medio complicado, pues siempre digo que valió la pena, pero se tomó esa decisión. Sí. Y había también un diálogo en pareja que era de, ok, esto no significa que tú no puedas tener hijos, yo refiriéndome a ella, como eventualmente pasó que se separó la pareja y que pues ella tiene todavía su posibilidad de embarazarse y demás, pero yo ya había pasado a otra dimensión donde era lo biológico, ya no va a pasar. Oye, permíteme hacer una pregunta muy de un masculino a otro masculino. Sí. ¿Qué se siente que te hagas la vasectomía? ¿Es un antes o un después? Sí es... No sé qué tanto comparado con otras experiencias, como por ejemplo el tener un hijo, pero sí salí del consultorio psicológicamente entendiéndome como una persona diferente. O sea, yo ya no puedo procrear. Sí. Yo ya no puedo reproducirme. Sí fue un cambio muy fuerte. La paternidad tiene tantas caras, tantos matices, y que aquí, sin darnos cuenta, yo ya haciendo este recuento, tuvimos 4 historias vinculadas con la adopción. La primera nos contó mi querido Nacho Cárdenas todo el proceso que tuvo que llevar él y su pareja buscando adoptar una cría, y es un proceso no fácil. Alguien más nos hablaba, otro invitado nos hablaba que el proceso de adopción debe ser perfecto, debe de ser sin fallas. Y es verdad, porque no hay manera de que falles el que alguien ejerza una paternidad cuando adoptan un niño o una niña. Resulta ser que con todo el deseo que Jenny tiene, cuando nos hablan, que además nos hablaron, nos dijeron, 2 años y medio cumple, ahorita hablamos si quieres del proceso, 2 años y medio se cumple el proceso y te vamos a dar a tu hijo o hija, lo que venga. Ah, genial, ya vamos a ser papás. Qué padre, en 2 años y medio nos avisan. No pasaba, llega el 3er año y Jenny me dijo, yo ya no voy a volver a repetir estos exámenes, ya los hicimos muchas veces, estoy cansada, la vida no me quiere dar la oportunidad de ser madre, ahí nos vemos. Y yo le dije, a ver, ya hicimos todo, ya te vas a rendir, bla, bla, bla. Al día estábamos en un concierto en Morelia, nos hablan al siguiente día y nos dicen, oigan, necesito que vengan mañana temprano porque necesito hablar con ustedes. Y en la posición pesimista de los dos, que llevamos 3 años, lo primero que dices es, ay, no, a la goma, otra vez hay que hacer todo y los papeleos, eso, ¿qué tenemos que ir otra vez allá a vivir con noticias malas? Pero bueno, dijimos, pues ya vamos. Ahí nos avisaron, ya llegó su hijo, en 1 mes lo pueden recibir, si corren todo el proceso, el juicio, bla, 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 rápido, y te cambia todo, claro, ¿no? Y ahí te va la última, que también es muy valiosa, te cambia todo, te llega un hijo que pues no es de tu sangre, no es tu cara, está enojado, está triste, con cólico, bla, bla, y de repente hay una cosa que dicen los médicos, depresión post-adopción, que es como el posparto, claro, ¿no? Pues bueno, Jenny tenía eso y entonces de repente vamos a un psicólogo, un psiquiatra, el psiquiatra me dijo, oye, tú te vas a encargar de Matías los 3 primeros meses de aquí a que Jenny duerme, descansa y ella solita va a ir encontrando el momento de acercarse a su hijo. Por lo pronto no lo va a hacer. Entonces te avientan la paternidad de golpe.
Y entonces empecé yo a querer a Matías y enamorarme de Matías. Más adelante nos encontramos la historia de José Luis Caballero, que hablaba sobre cómo él quiso adoptar, siendo parte de la comunidad LGBT, teniendo un trabajo que le hacía viajar de manera constante por el mundo, y cómo es que también puedes generar un vínculo, una construcción distinta de familia, cosa que ese capítulo a mí me hizo voltear a ver dónde tengo familia, dónde es una familia, digamos, con la que crecí, y cómo tengo también familia extendida con amigos y con otros entornos donde la construcción de maternaje, paternaje no es tan tradicional. Mira, yo soy papá desde hace 5 años. Ajá. Tengo una idea de la paternidad, pues desde la diversidad, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho traer esa frase de Monsiváis que hizo en una crónica sobre Salvador Novo y que después la repetía, y entonces decía él que lo importante en una sociedad es traer la diversidad al centro, porque la diversidad durante demasiado tiempo era marginalidad, ¿no? Claro. Y las marginalidades, que decía luego Monsiváis irónicamente, decía, bueno, es que a usted a poco le gusta estar excluido, ¿no? Cuando hacía artículos de este tipo, y decía, bueno, lo diverso se convirtió en marginalidad en un momento dado y en exclusión. Y entonces lo que hice yo fue, a partir de la diversidad, darme la oportunidad de ser papá. Porque, pues yo decía, bueno, ¿qué hace un señor académico que ha vivido mucho para sí, soltero, gay, maduro, en una aventura que societariamente no estaba construida para nosotros? Muchos de estos estereotipos, porque en realidad hemos vivido sociedades donde a nosotros, las personas de la diversidad sexual, se nos impuso el mandato de no poder ser padres, ¿verdad? Claro. Y claro, a mí me costó, yo no luché, digamos, con un deseo que no podía realizar, sino lo que hice fue más bien tomar conciencia del deseo que sí estaba y tratar de realizarlo. Yo creo que México necesita fomentar mucho más la cultura de la adopción, que deje de ser un tabú, para empezar, que tengamos sociedades mucho más diversas y que acojan en las familias a niñas y niños institucionalizados, no solamente como procesos propios, sino como una mirada social a ese mundo. Y eso, y que hay que lanzarse, tengan o no tengan pareja, es muy importante. A mí me llama mucho la atención, pues, las familias que luego se constituyen con hijos biológicos y por adopción, o que están encontrando otra forma, porque ahí también uno de los estereotipos de la adopción es ese, ¿no? Es decir, como no podían tener hijos, entonces adoptaron. Bueno, no, es una manera de hacer familia, ¿no? Y por último, una historia, yo creo que de las historias que más conversaciones hemos tenido sobre algo que se pareciera que se nos está olvidando. Se nos ha olvidado que vivimos una pandemia, que tuvimos COVID, que estuvimos aislados, que que muchas familias tuvimos pérdidas. Y una de las historias que llegaron a nosotros fue cómo mi querido Alan Blancas, con un gran acto de amor y junto con su pareja, adoptaron a sus sobrinas tras la muerte por COVID de su hermano y su cuñada. Vaya historia de Alan Blancas, vaya historia, lo que nos dejó, lo que nos movió. Y la verdad es que yo ahí agradezco mucho a Alan Blancas por esa sensibilidad que nos compartió en su historia, que sintió este espacio, estos micrófonos, estas cámaras, este estudio, también un espacio para vulnerarse, para hablar con mucha confianza y mucha franqueza sobre su historia. Cómo llegó a ser papá, cómo está paternando sin que estuviera en sus planes, pero cómo un acto de amor hace que la paternidad se manifieste de muchas formas. Y además sintió la confianza, el cobijo, el abrazo, la empatía
que pocos hombres tenemos de poder sentir también las ganas de derramar una lágrima con confianza. Y estoy seguro que también a mí me recuerda eso y me hace sentir el momento. Recuerdo perfectamente cuando lo entrevistaba y cuando compartía la historia, la vulnerabilidad que sentía junto con él, la empatía. Y hay muchas cosas, y ese capítulo es un capítulo que se sigue comentando, que se sigue compartiendo, y que además cada vez que me encuentro a Alan Blancas le doy un gran abrazo por ese capítulo, por su historia, por lo que nos compartió, y porque a partir de ahí creo que se ha vuelto entrañable en mi vida. Lo que nos interesaba mucho es que ellas tuvieran un hogar, que ellas tuvieran un espacio al que pudieran llamar, sabes que esta es mi casa, ¿no? Claro. Ellas también, además de sus papás, pues perdieron su casa, perdieron sus cuartos, perdieron todo. Entonces necesitaban volver a tener un espacio así, ¿no? Entonces lo que nosotros les podríamos dar, y pues en lo que estamos. Ustedes le ofrecieron una alternativa para reconstruir la vida a 2 niñas. Que vienen tus sobrinas, tu familia, pero a 2 seres les dieron una posibilidad para reconstruir la vida de Alan, ¿no? ¿Y qué ha sido lo más satisfactorio hasta ahorita? Formar una familia. Para mí es eso. Es algo que había platicado con Eda y era una meta que teníamos. Entonces, pues la vida es canija, ¿no? Pero te va poniendo así las cosas y pues al final tenemos una familia. Eso es lo más satisfactorio. Evidentemente, este podcast nos ha dejado historias de todo tipo, pero una de ellas también tiene que ver con la resiliencia. ¿Cómo te repones a todos los retos que tiene la paternidad, pero sobre todo cuando tienes que voltear a ver a una paternidad que se te va? Una paternidad donde tienes la pérdida de un crío, de una cría, y que ahí, en ese episodio, con mi querido Sopitas, que fue generoso en compartir su historia, que muchos de nosotros la conocimos esta historia de manera mediática, pero que también fue un espacio para compartir una pérdida que yo también tuve y poder tener esa catarsis, este cobijo, este acompañamiento. Y yo creo que a muchos nos puede servir cuando cruzamos cosas difíciles con nuestros hijos. La pérdida de un hijo y la pérdida pues, de un hijo que iba naciendo, que es el caso de los 2, y que sí a un papá que tiene que mostrarse estoico. Por esos motivos estamos en este podcast, porque también sentimos, porque también los hombres vivimos cosas que no siempre nos están escritas en el libro de la perfección de nuestras vidas. Y ahí, tanto Sopitas como yo hablamos sobre qué hacer en ese momento difícil de estar en un hospital, en la manera personal, tener a una pareja, a una esposa en terapia intensiva y poder sobrellevar la pérdida, acompañar a la pareja y seguir. Y después, pues hoy afortunadamente los 2 también compartimos que pudimos vivir la experiencia de ser papás. Pues sí, ¿cómo sigues adelante, no? O sea, yo de repente, y vaya, no sé si a ti te pasa, yo de repente tengo cosas muy presentes y cosas muy bloqueadas. O sea, como que hay de repente que dices, no, ¿te acuerdas? No me acuerdo, o sea, lo tengo bloqueado, ¿no? La culpa y luego también es como, para mí creo que hay una parte bien importante y que es muy complicada, que es la aceptación. Sí. ¿No? Porque puedes estar huyendo todo el tiempo y decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? A mí no, es que esto no puede ser, y entonces ¿qué le voy a decir? Y no sé qué. Y creo que para cualquier avance necesitas partir de la aceptación y la autocompasión. Sí. ¿No? Decir, sí, debemos tenernos mucha autocompasión y aceptarlo, ¿no? Es aceptar tu realidad,
Y es donde estás y lo que te está ocurriendo, y a partir de ello decir, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿No? O sea, esta es mi realidad, esto es donde estoy. ¿Cuáles son los múltiples caminos que puedes tomar? Nunca vas a elegir, nunca te vas a sentir completamente seguro de que este es el bueno, sí, ¿no? Siempre vas a estar dudando, ¿no? Y decir, si va por acá o no, bueno, pero creo que también es confiar en tu instinto, ¿no? Sí. Porque no puedes hacer lo que alguien más te aconsejó a partir de otra experiencia. Tú eres el que está ahí en ese contexto, el que conoce perfectamente el entorno, y tienes que confiar en tu instinto y decir, si estoy tomando estas decisiones por esto, y ahora sí que como Bambi sobre hielo, ¿no? Sí. O sea, poquito a poquito y, sí, y con pasos un poco firmes, aunque se sientan inseguros al mismo tiempo, pero tratar de avanzar. Y al igual con otra gran historia, una historia que también fue muy sensible, hablar de qué pasa cuando eres papá, qué pasa cuando se va tu pareja, cuando muere tu pareja. Tuvimos la historia de un papá viudo, cómo lo vivió, qué es lo que tuvo que hacer por amor con su pareja y lo que tiene que seguir haciendo hoy para educar. Y esas frases que nos dijo mi querido Jaime, diciendo sobre, a ver, quitemos de encima cualquier cosa. Lo que toca ahorita es ir para adelante, a pesar de mi duelo, mi dolor, todo lo que vivió Jaime, pero lo que tenía es 2 críos, vamos para adelante con lo básico, aprendiendo de otra forma, educando, madurando a sus hijos de una manera que posiblemente si no hubiera perdido a su esposa, sería una historia distinta. Pero también unas lecciones de cómo la paternidad es sobrevivencia, y la paternidad también es mucho amor, y la paternidad es ingenio para poder resolver estos retos que te enfrenta, que te da la vida. La gente dice, pobres niños, ¿no? Perdieron a su mamá. No, ni madres. Es pobre esposo, perdió a su pareja. Claro. Porque a ti te quedan todas las cargas que hay. O sea, ellos como quiera, pues van a seguir ahí, pues tienen el recuerdo, pero de pronto pues tienes que subsanar el hueco emocional, físico, pues todo lo que representa la mamá. Sí. Y aparte, no te puedes dar el lujo, que está cabrón, que eso yo en algún momento sufrí ataques de ansiedad. Dije, no me puedo dar el lujo de que me dé ansiedad. Porque la ansiedad... O sea, no te lo estabas permitiendo. No, porque la ansiedad es una enfermedad que no te mata, pero te pendeja totalmente. La resiliencia, yo creo que es un gran verbo, una gran forma de entender esta esencia que cruza a lo largo de la paternidad. Y dentro de este concepto encontramos 2 capítulos, o vas a encontrar aquí 2 capítulos, donde hablamos sobre discapacidades. Por un lado, una paternidad que ha ejercido una paternidad presente, activa, involucrada con la discapacidad de uno de sus 2 hijos. Luca, hijo de Andrés y Bárbara, que vive con discapacidad a partir de una parálisis cerebral, pero que hoy, incluso hoy en esta resiliencia, en diciembre de 2024, en Netflix, se está estrenando su documental, su historia, la historia de Bárbara y Andrés, cómo han hecho para educar a 2 críos, uno con discapacidad y otro acompañándole, hermano, y a la familia, y la familia dándole el apoyo a Bruno, el otro pequeño de la familia, han hecho que los 2 críos hoy estén cursando 6º de primaria. Y uno ganando un 2º lugar en un premio internacional de robótica. La familia viajando por el mundo, buscando cómo mejorar la calidad de vida de su hijo Luca. Hoy, pronto podemos ver el estreno de este documental, y también hay un libro sobre la historia de Luca. Es una situación relativamente difícil porque nos lleva a lugares muy raros. Sí. Y hace falta una mente abierta, pero ¿quién entra al amor sin una mente abierta? O sea, no es totalmente genuino el que lo hace desde la reserva. Y la verdad es que los poetas tienen razón. Vale la pena
aventarse con todo. Y duele, y hiere, y te presenta aristas filosas de la vida, pero salen mejores cosas, y sales mejor de ahí, con todos los golpes, con lo que sea. Y por el otro lado, un papá viviendo con discapacidad, con acondroplasia para ser preciso. Y en ese capítulo, incluso el propio Daniel Guerra nos aclaraba que esto vulgarmente se conoce como enanismo. Pero todas las historias de alguien con discapacidad que no puede cargar a su hijo, que no puede correr y cargarlo, ¿cómo te resuelves la vida para que darle amor, darle todas las herramientas, impulsar al hijo para que sea como él quiera ser? Gran historia, y además tiene un podcast imperdible si queremos escuchar qué pasa en la vida de alguien con discapacidad, contada de una manera única. Soy fan yo de ese podcast de Daniel Guerra. Sí, no, yo no quería ser papá. O sea, cuando ya tienes como conciencia de joven, de niño joven, yo decía, yo nunca voy a ser papá, no quiero ser papá. Ya en la adolescencia, yo igual no quiero ser papá. Y muchos me decían, ¿por qué? Y mi mamá, ay, sí, no me vas a dar nietos, ¿cómo crees? No, ahora sí que hay que mi hermana que ayude en esto, pero yo no. Mi hermana no tiene ningún padecimiento, es como el mío, tendrá otras cosas, pero como el mío no. Y yo siempre me aferraba a que yo no quiero ser papá. ¿Y el por qué? Porque yo decía, a ver, a mí me tocó esto. Me tocó nacer con acondroplasia, pero yo no quiero que esto se siga reproduciendo. Que un hijo mío pueda tener acondroplasia y que a sus 5, a sus 6, 7, 8 años lo tengamos que operar, que pase esas operaciones que yo pasé, que a los 30 años deje de caminar, que se le complique, que vaya a la escuela y se burlen como se burlaron de mí, que sufra, pues, que haya maestros que no entiendan esta parte, sí, porque también los hay, ¿no? Hay mucha gente buena, pero las cosas malas yo no quería que un hijo mío lo viviera. Tantas historias escuchamos, pero también pequeños detalles que seguramente todos nos vamos enfrentando a lo largo de la vida de nuestros hijos. ¿Cómo qué? Como qué pasa cuando a tus hijos no les gusta lo que a ti te apasiona. ¿Qué le pasa cuando tus hijos no quieren hacer ejercicio o el deporte que tú idealizas? O que no les gusta esas cosas que la verdad es que te generan tensión, te generan nervios, que te generan desafíos. O como también papás que están viviendo la profesionalización, la formación de tus hijos haciendo algún deporte. Se sufre ver cómo a tus hijos en taekwondo le ponen la cara de color morado, sangra, pero ves la resiliencia de los hijos. Y la resiliencia se acompaña a partir también, según lo que yo aprendí de los cavernícolas que hablaron sobre este tema, de controlar tus emociones, de poner a un lado tu ansiedad para dejar que ellos se desarrollen y crezcan. Pues para mí fue un ejercicio como de contención y de desapego, de decir, su vida no es mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, como que nunca los forcé a hacer algo. Yo como que les decía, a ver, tienes que hacer un deporte, pero yo no te voy a forzar a cuál, ¿no? O sea, haz un deporte porque es bueno para ti, porque es bueno para la salud, porque es bueno para tu carácter, para que te forjes un carácter. Pero a ver, yo no te voy a forzar a que vayas a fútbol, o yo no te voy a forzar a que... Entonces yo como que les decía, pues probemos. A mi hijo lo llevé a fútbol. Mi hijo era bastante tímido, entonces lo llevaba a fútbol y no quería. O sea, me acuerdo que la primera vez que lo llevé a fútbol, como que estaba como llorando, como no, y yo no quiero y tal. Y le dije, mira, pruébalo, y si me dices que no te gusta, no te meto, o sea, no es a fuerza. Y salió del fútbol contentísimo, feliz. Y a mi hija con el taekwondo también... Tengo anécdotas súper duras con ella, porque la primera vez que mi hija compitió fue en la alberca olímpica. Y ella era, yo creo que la primera vez que fue competencia oficial, así de medallas, ¿no? Ella llegó chiquita, delgadita, y le tocó para mala suerte, o para buena suerte, no sé,
le tocó competir con una chica que estaba yendo para Panamericanos. Y que ya era cinta negra, no era cinta negra, perdón, era cinta amarilla. Ella, mi hija también, de la misma cinta. Pero ella ya tenía mucho más experiencia. Ya está. Yo me acuerdo que fue súper duro para mí porque le pusieron una paliza impresionante a mi hija. Que se me hace como chinita la piel. Para mí fue una gran lección de vida. Porque como que mi hija nunca dejó como de luchar. Y, o sea, esa vez perdió la competencia. La perdió, obviamente. Era su primera competencia, ya perdió. Pero creo que pocas veces he estado más como orgulloso. O sea, como que a veces uno siente que está orgulloso cuando su hijo triunfa. Sí. Y no necesariamente es así. O sea, uno puede estar orgulloso de las acciones de su hijo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que veía a mi hija que no se daba por vencido. O sea, estaba perdiendo, estaba sangrando, y se paraba y luchaba y iba contra la otra chica que era súper experimentada. Y no sé. Siento que eso fue como de los primeros focos que me dijo, vas por buen camino. O sea, como papá. O sea, como que dijo, si estás formando a esa persona, vas por buen camino, ¿no? Porque cuando acabó la competencia, después la abracé y lloró. Lloró como de miedo, como de dolor, estaba lastimada. Y lloró mucho, pero como que sintió ese apoyo, ese respaldo, como decir, pues, perdí, pero aquí estoy. Y si recordarán en un capítulo, tuvimos aquí a un coach de atletas de alto rendimiento, a un coach que ha llevado atletas a las Olimpiadas. Y él nos decía, como papá y como coach, a mi hijo no le gusta el americano, cosa que a mí me apasiona. ¿Y qué pasa? Hay que aprender, y él nos decía, cosa que comparto, hay que aprender a respetar la individualidad de nuestros críos y de nuestras crías, sus decisiones, porque ahí está la formación de la personalidad de estos críos y de estas crías. Así también se trabaja la resiliencia, controlar nuestra ansiedad, controlar nuestros gustos y darles el valor de sus opiniones de nuestros críos y de nuestras crías. No forzar a que jueguen nada. En mi caso, mi hijo mucho tiempo me dijo, a mí no me gusta el Hurbot. Y yo tuve que sentarme solo a ver los partidos de mis Chivas por mucho tiempo. La parte social desde, oye, que tu chavo, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué no lo metes a entrenar? Oye, ¿sabes qué? Está altísimo, ya llévamelo. Muchos de mis amigos son coaches, llévamelo ya a tal, ya lo voy a hay que explotarlo. Y yo, pero él no quiere. Pero a él no le gusta el flag. O sea, yo sería feliz de que hiciera fútbol flag, pero a él no le gusta. Y creo que lo primero ha sido el respeto. O sea, yo necesito respetar a mi hijo como individuo. Y si no le gusta el fútbol americano, ni modo. A mí me encanta el fútbol americano. Me desvivo por mi trabajo en el fútbol americano. Pero si a él no le gusta el fútbol americano, tengo que respetarlo como individuo. Claro. Porque si lo atropello como individuo, me va a odiar. A lo mejor más adelante no, pero yo no quiero generar una enemistad con mi hijo. Yo quiero que él me vea como su papá, pero también como su mejor amigo, ¿sabes? O sea, no que tenga las libertades que tenemos con un mejor amigo, pero en ese sentido de la confianza y del afecto. Cavernícolas, salieron varios episodios donde hablamos de eso que seguramente a todos nos angustia. En un momento que tenemos que aprender a soltar, a dejar ir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y capítulos donde nos hablaban cómo vio un papá, mi querido Alberto Tejada, que su hijo se caía de la bicicleta, pero soltó el decirle no porque te vas a caer. O sea, pareciera que el humano nace frágil, ¿no? Nace vulnerable. Y yo siento que eso despierta el instinto paterno y materno de protección, de cuidado, ¿no? Pero fíjate, eso que dices me parece súper relevante porque
uno nace sin saber ser padre y es una chamba súper satisfactoria, pero también siento que requiere mucho desapego. O sea, a ver, y justo con esto que estás diciendo, yo desde que mis hijos estaban bastante pequeñitos, los veía como con todo ese amor y todo ese cariño y todo, pero como que también con esa frialdad, que a lo mejor es más de papá que de mamá, no lo sé, pero con esa frialdad de decir, estos bebés van a tener que valerse por sí mismos eventualmente, ¿no? Y yo he sido como bastante duro en algunas cosas de mi paternidad, duro sin ser cruel ni ser malo ni nada, pero bastante duro, por ejemplo, porque yo siento que un hijo es como un barquito que tienes 18 años para armar. O sea, es un barquito que tú vas poniéndolo, vas cuidándolo, vas poniéndole color, vas definiéndolo, las velas. Pero ese barquito no es tuyo y no va a estar en el puerto. Ese barquito va al mar. Y la marea que encuentra ese barquito no depende de ti, cabrón. O sea, si le va mal, si lo atropellan, digo, cosas horribles que pueden ocurrirle a una vida, no dependen de ti. Si algo malo le pasa a tu hija, a tu hijo, no depende de ti. Si tu hijo a los 18 decide irse a Europa y casarse, no depende de ti. Entonces, siento que la paternidad es una labor rara porque entregas todo para soltarlo. O sea, es un barquito que tú formas y luego dices, güey, va para el mar y toma tu rumbo. Adelante. Entonces yo como que decía, pues yo no quiero que mi hijo sea miedoso, ¿no? Por su bien. Entonces hubo unos momentos de reflexión donde yo decía, si yo le transmito eso a mi hijo, él va a ser miedoso. Porque yo era miedoso. Y si yo soy tímido, él puede ser tímido. Entonces era una labor siempre como de reflexión, de concientización profunda, de decir, a ver, él es una persona independiente de mí, pero que también depende de mí. Entonces le voy a dar lo mejor de mí, pero no le quiero heredar lo que está malo en mí, ¿no? Lo malo de mí. Entonces, por ejemplo, una vez andando en bici, mi hijo me decía, oye, me quiero lanzar en estos escalones, que se veía bastante peligroso. Él tenía como 10 años, chiquito. Y él decía, me quiero lanzar en estos escalones, y traía su casquito y todo. Y decía, yo me quiero y a ver cómo me va. Y yo me acuerdo que yo lo vi y dije, puta, está súper peligroso. Y este episodio me ha pasado con mi hija. O sea, me ha pasado esto muchas veces en mi vida. Pero esta es la primera que yo recuerdo. Entonces yo me acuerdo que lo vi y le dije, oye, Diego, ¿estás seguro de que sí puedes? O sea, porque la fuerza, el manubrio, o sea, son varios escalones. Y me dijo, no, sí, yo me voy a aventar. De chiquito también siento que no mides bien el peligro. No, totalmente. Entonces Diego se aventó. Yo estaba así como esperando. Se aventó y se volteó y se puso un súper trancazo. O sea, cayó. Yo me acuerdo que yo me quedé así como con ganas como de llorar y de ayudarlo y como que, o sea, estuvo bastante aparatosa la caída. Pero yo como que dije, puta, si demuestro mi miedo, le voy a contagiar a él. Entonces como que me contuve, lo vi, no lloró, le dolió, se paró. Y entonces yo como que, puta, ¿qué voy a hacer? Porque a lo mejor si se lastimó, se dio toda la vuelta. Entonces yo le dije, oye, Diego, puta, te falló, te agarraste, te frenaste. Y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, sí me pegué y me lastimé. Le dije, puta, pues si quieres inténtalo de nuevo. O sea, pues ya viste cómo era, ya viste que te falló. Entonces como que con todo el dolor de mi corazón, como ese desapego de decir, puta, es que lo tiene que hacer. Sí. Entonces lo volvió a intentar y lo logró. Y lo que les damos a los hijos, igual que nos lo compartía el periodista y amigo querido Pablo Reina, sobre aprender a soltar, porque tú los formas, porque ya les des valores, porque llega en un momento donde tenemos que reconocer que nuestros hijos ya son personas adultas. Tengo claro que tenemos mentalidad muy latina. Tengo gente muy cercana, los europeos tienen un pensamiento que me parece que no está mal. O sea, ellos les dicen a los 20 tantos años, tú tienes que ser independiente, te vas de la casa. Sí. Se los dicen sin bronca. Desde siempre. Desde siempre.
los arrojan a ser responsables, productivos, personas de bien, y eso no está mal. Sí. ¿Qué hacemos bien los latinos? Somos siempre, esta es tu familia, siempre te vamos a querer, siempre te vamos a apoyar. Siempre el hogar, ¿no? Siempre ponemos siempre el vamos hogar. a una familia. O sea, siempre sabes que la familia está ahí contigo. Eso está muy bien. ¿Qué hacen bien ellos? Crecen y desarrollan, o sea, hacen seres humanos responsables y ahora sí que independientes. Muchas familias latinas no nos cortamos el cordón umbilical nunca. Entonces todo está mal, ¿no? O sea, o más bien, no todo está bien, no todo es perfecto. De la misma manera, el periodista, gran periodista, amigo, apreciado, Alejandro Cacho, también nos decía, el momento de soltar a los hijos, desprender, porque los hijos no son de nadie. Los hijos no siempre van a ser críos. Y es algo que yo lo estoy construyendo y le llamo el efecto Peter Pan de los padres. Aprender a dejar crecer a los hijos. Porque en otras muchas conversaciones hemos generado conversación con papás que dicen, no está listo mi crío a los 30 años para dejarlo ir. La casa materna, el hogar, siempre será su hogar y aquí es el mejor lugar para estar, pero son condiciones distintas, son múltiples y diversas formas de ejercer la paternidad. Los papás que nos han dicho cómo soltar, a pesar que nos decía alguien, yo lloré la primera vez que lo dejé ir solo a estudiar al extranjero. ¡Qué fregón! Los hijos no son de nadie, los hijos son de ellos mismos, y eso es un gran aprendizaje para aquellos que nos va a tocar ir soltando poco a poco la mano de nuestros críos. El soltar no es fácil. Así es. Y va desde la mano hasta que de pronto ya no están contigo. No es fácil, duele. A mí me dolió mucho. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de mandarlos a estudiar fuera. Y nunca olvidaré el día que fui a dejar a mi hijo mayor al lugar donde estudió. Y ya lo instalas y le dejas sus cosas en su habitación y demás. Y te vas, ¿no? Ya él se queda ahí y tú te vas y no lo vas a ver en meses, ¿no? Muchos meses. Y el lugar donde él se quedó a donde yo estaba hospedado es más o menos 1 hora de camino, de carretera. Pues lloré como Magdalena. Lloré como Magdalena porque me dolía dejar a mi hijo. Imperdibles los 2 episodios que tuvimos en este año con Andrés Cárdenas, Andrés Muñoz, el mismo, pero incluso nos explica su relación, su madurez. Me encanta ver cómo en los 2 capítulos nos describe su relación con la madre, su relación con su padre, su relación con sus hijos y con su pareja. Porque nos habla genuinamente también de las nuevas, la reconstrucción de las nuevas masculinidades o su masculinidad y su identidad hoy, como un experto también en temas sobre sexualidad, grandes conceptos, imperdible en los 2 capítulos de Andrés Cárdenas, de Andrés Muñoz, que nos trae conceptos de cómo entender a los niños, a las niñas, cómo entender la diferencia entre un hombre y una mujer y hablar de sexualidad como nunca nadie yo lo había escuchado, con franqueza, con claridad y también desde un punto de vista espiritual. Y sexualidad es un primer tema que no termina de desarrollarse a pesar que hemos tenido 2 acercamientos con un cuate como Andrés Muñoz. Los niños empiezan a cambiar la pregunta que tienen, porque cuando te preguntan menores de 5 años o de 5 y menos, ¿cómo se hacen los bebés? ¿De dónde vienen los bebés? En realidad la pregunta implícita es ¿de dónde vengo yo? ¿Sí? Y esa es la pregunta que hay que responder, ¿sí? No le interesa la mecánica de, ¿vale? Insisto, si el niño está sano,
¿va? Porque vamos a encontrar que hay situaciones que a niños sí le interesa la mecánica desde muy pequeño. Y eso significa que el sistema nervioso está demasiado exacerbado. Entonces que tiene una curiosidad física y eso no debería estar pasando en términos del desarrollo saludable, ¿va? Entonces el niño está demasiado despierto en eso, es porque está sacrificando fuerzas de vida en pos de la conciencia. Y eso puede ser porque está en un entorno familiar demasiado estresante, porque ha tenido intervenciones quirúrgicas, porque ha tenido trauma. Y entonces cuando eso ocurre, la manera que tiene de defenderse el cuerpo humano es algo que se llama sobreadaptación, que es tomar habilidades, adelantar esas habilidades a costa de la madurez, a costa del crecimiento, para no molestar al entorno. ¿Sí? Y eso hace que esté en un estado de hipervigilancia y entonces va en desmedro su desarrollo físico. ¿Vale? Eso, insisto, si es que pasa que te hacen la pregunta, ya, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Sí? Generalmente menores de 6 años, entonces te hacen esa pregunta y si tú le respondes ¿de dónde vengo yo? Se calman. ¿Sí? Y hay que responder verdaderamente a esa pregunta, porque yo antes cometía el error de decir a las personas, mira, así se responde esta pregunta. Y después me llegaban a la conferencia siguiente y me decían, Andrés, no me funcionó. ¿Sí? Me siguió preguntando. Y te va a seguir preguntando si la respuesta no es verdad para ti. Y como la sexualidad, hay otros temas que han salido a partir de las conversaciones que vamos leyendo con ustedes, los mensajes que nos mandan sobre temas, sobre historias, sobre diferentes formas de paternar. Y prepárense, porque viene un capítulo muy bueno para esos temas incómodos de los cavernícolas. Ustedes, cavernícolas, saben hablar, han hablado, están dispuestos y quieren hablar sobre menstruación con sus hijas, con su mundo femenino. Pues prepárense, porque de esos capítulos y muchos más les tenemos listo para la temporada que iniciamos en 2025. Soy Omar Estrada, les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta este episodio. No olviden seguirnos en todas las redes, ver el video podcast en YouTube, los resúmenes en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y hasta en X, porque esta cueva ya se encendió la fogata. Uga uga y nos vemos en 2025. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.